Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a hacer el desarrollo de la segunda conferencia. El tema es tuberías estructuradas de doble pared para la conducción de fluidos sin presión. Para ello, contamos con la presencia del ingeniero hidráulico, el ingeniero Juan José Suárez, que es especialista en sistemas de conducción de fluidos y drenaje. También tiene amplia experiencia como consultor de obras de saneamiento, tanto urbano como rural. Es jefe de producto de tuberías de conducción de fluidos a presión y gravedad. Es residente en diferentes obras de ingeniería y actualmente consultor de Sidelsa. Les damos un fuerte aplauso para su exposición. Buenas noches con todos. Como ya lo dijo el ingeniero Octavio que me precedió, bueno, el día de hoy nosotros justamente este año estamos conmemorando 50 años de Sidelsa y durante todos estos años nosotros hemos destacado por la innovación. En el rubro de tuberías es donde yo he participado activamente en lo que es la especificación, el diseño, la comercialización. Siempre me he preocupado por brindar al cliente la asesoría técnica. Soy hidráulico, soy mecánico de fluidos. Mi especialidad justamente es el diseño de las redes, de las líneas a gravedad y líneas a presión. Ahí me desenvuelvo, toda mi experiencia profesional he volcado en mi paso y mi estadía en Sidelsa. Y desde hace varios años atrás nosotros comercializábamos importando este tipo de tubería. Este es el tipo de tubería que nosotros vamos a trabajar o vamos a presentar hoy. La tubería estructurada de doble pared, fabricada en 100% polietileno. Desde hace un año atrás, un poco más me parece, contamos con una planta propia, está ubicada en Lurín, en donde nosotros fabricamos la tubería bajo las normativas que se les va a indicar más adelante. Voy a avanzar, al final seguramente me va a quedar poco tiempo para la ronda de preguntas, así que de repente van tomando nota y las van planteando con respecto a lo que voy pasando. Bien, la normatividad. Las tuberías estructuradas de HDP, de doble pared, están fabricadas bajo las exigencias y bajo los requerimientos de la norma internacional europea 13476. Sin embargo, también nosotros cumplimos con la ISO 21138, que es la que da nacimiento a la NTP ISO 21138, que es justamente para sistemas de tuberías plásticas para evacuación y saneamiento de enterrados sin presión. Esta norma contempla la utilización de 3 materiales: el PVC UF, el polipropileno y el polietileno. Nosotros hemos optado por trabajar con el mejor de los materiales, el material que nos da más prestaciones, el material que se comporta mejor, el material que tiene una alta resistencia estructural. Hemos trabajado nosotros con el polietileno. Y dentro de estas normas, porque son normas muy equivalentes, solamente se han cambiado cuestiones de terminologías de lenguaje. Si componemos la norma 13476 con la 21138, vamos a ver que línea a línea dice prácticamente lo mismo. Esta norma indica que la tubería estructurada o tubería estructural se pueden trabajar bajo 3 tipos de perfiles: el perfil A1, el perfil tipo A2 y el perfil tipo B. Nosotros fabricamos nuestra tubería con el perfil tipo A2, que es un tipo de perfil rectangular hueco, lo que está pasando por ahí los perfiles. Es un tipo de perfil rectangular hueco que se envuelve de forma helicoidal para ir conformando metro a metro el tubo, por lo cual nosotros podemos hacer fabricaciones de tubo desde los 4 metros hasta los 12 metros y nos restringe los 12 metros por un tema simplemente de longitud en el transporte. Si no, nosotros pudiéramos fabricar de repente tuberías un poco más largas. Dentro de las principales características que posee la tubería estructurada HDP es justamente el material. El material es HDP
polietileno 100. Si conocemos un poco acerca de los materiales plásticos y específicamente del polietileno, sabremos que el polietileno 100 es el polietileno cuya clasificación de celdas tiene las mayores o las mejores ventajas o mejor comportamiento, ¿no? Desde el índice de fluidez, la trabajabilidad, etc. La variedad de diámetros que nosotros fabricamos actualmente, y digo actualmente porque siempre pensamos en el futuro a cubrir más requerimientos, es desde los 400 milímetros hasta los 1500 milímetros. ¿Correcto? La máquina fabrica desde 400 hasta 1500 en diversas rigideces, y justamente acá el tema de la rigidez es uno de los aspectos más importantes de la tubería estructurada. ¿Qué cosa es la rigidez? Es la capacidad de no deformarse ante las cargas externas, ¿no es cierto? Nosotros fabricamos tuberías en rigidez anular SN1, SN2 y SN4. Ojo, la norma solamente me permite fabricar SN2 y SN4. Sin embargo, para proyectos privados, nosotros podemos fabricar SN1. ¿Correcto? Así hay que ser claros, ¿no? La norma a mí no me permite fabricar SN1, pero lo puedo hacer en proyectos privados donde el requerimiento de repente estructural, de enterramientos, no es muy exigente. De repente la tubería la voy a instalar con un recubrimiento de 1 metro sobre la clave del tubo. Entonces ahí no requiero poner un SN2 porque de repente no va a haber ni tránsito o carga viva sobre este. Entonces, por un tema de ahorro de costos, nosotros podemos fabricar SN1, que es una ventaja que nos da frente a nuestros competidores, en los cuales las tuberías estructuradas, vamos a llamarlo así, vale decir corrugadas, vale decir perfiladas, se fabrican en muchos de los casos con una sola rigidez. Las características hidráulicas, nosotros recomendamos trabajar con un Manning de 0.010, aunque los estudios de laboratorio a nosotros nos han arrojado valores de Manning de 0.094, pero recomendamos para diseño 0.010, lo que indica que la tubería tiene un comportamiento liso, hidráulicamente liso. Comportamiento hidráulicamente liso, es decir, la parte interna, la sección interna, conduce el agua sin mucho rozamiento. Dentro de las presentaciones, como les digo, tuberías desde 4 a 12 metros. Si el requerimiento nos dice necesito tubo de 6 metros, no tenemos ningún problema. 8 metros, no tenemos ningún problema. Con una limitante hasta los 12 metros por tema de transporte. Respecto a la presión interna, porque si bien es cierto, la norma nos indica que la tubería es para trabajar en saneamiento enterrado sin presión, nosotros fabricamos la tubería con una resistencia a la presión interna de... En realidad la tubería puede soportar hasta 1 bar, hasta 10 metros de columna de agua aproximadamente, de presión trabajando de forma continua. Pero nosotros recomendamos trabajar con 8 metros de columna de agua, un equivalente a 0.8 bar. Eso quiere decir que en algunos casos, por los mismos trazados, la tubería va a trabajar como una especie de sifón invertido. Entonces va a haber una sobrepresión de la tubería, el cual va a ser asumido. Con respecto a los espesores de pared, la norma a nosotros nos exige unos espesores mínimos de pared, con lo cual voy a garantizar yo mi momento de inercia y por lo tanto mi rigidez circunferencial o anular. Nosotros siempre trabajamos con mayores espesores de lo que nos solicita la norma, tal es así que en cada uno de los ensayos, cuando estamos produciendo los tubos, los sometemos a los ensayos de acuerdo a la norma 9969, siempre los valores de rigidez arrojan más arriba de los esperados. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros ofrecemos con las tuberías? Primero, gran resistencia estructural y bajo peso. ¿Por qué bajo peso? Porque el perfil es rectangular hueco, o sea, es vacío prácticamente, y lo que le hace la resistencia es simplemente la forma en la que se ha ido conformando el tubo. La resistencia estructural justamente es en base al área que vamos a explicar ahora con respecto a la rigidez anular. Pero básicamente esto es una ventaja, porque en algunos requerimientos de obra, por desconocimiento, muchas veces vienen solicitudes para agua pluvial, por ejemplo, para conducción de agua pluvial, para conducción de desagüe, para un paso de alcantarilla. Muchas veces por desconocimiento de la existencia del material, algunos diseñadores dicen: necesito una tubería de polietileno lisa SDR33 o SDR41
que es un equivalente a una presión interna de un PN4 o un PN5. Entonces, automáticamente, cuando nosotros identificamos ese requerimiento con una presión muy baja, decimos, esto no es presión, esto para nosotros es una conducción a gravedad. Nos comunicamos con el cliente y le decimos, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué cosa es lo que quieres conducir acá? Y ahí justamente sale a luz que el requerimiento era transporte de agua pluvial, y nosotros le recomendamos la tubería, le decimos, oye, pero puedes utilizar la tubería estructurada, es una tubería de bajo costo porque para nadie es un secreto que el precio de las tuberías plásticas es directamente proporcional al peso. Una tubería lisa, que es maciza, si la comparo con una tubería estructurada va a tener una diferencia de peso aproximadamente del doble, y eso se transmite en costos. Entonces muchas veces hemos hecho hacer cambio de especificaciones solamente por una cuestión de costo y por una cuestión de que al utilizar una tubería lisa frente a una tubería estructurada nos quitamos del medio la termofusión, que es un dolor de cabeza para los contratistas. Tienen que llevar equipo, tienen que termofusionar muchas veces en condiciones de lluvia, el clima es agresivo, etc. Entonces, esto es una solución justamente a los requerimientos cuando las solicitaciones de presiones internas sean bajas. Y eso justamente nosotros ya nos hemos vuelto especialistas detectando estas oportunidades. Otra ventaja que tenemos es que disponemos de diferentes tipos de uniones y se desarrollan sin costo adicional. Nosotros tenemos la solución. Si nos dicen, mira, mi requerimiento exactamente no es que sea totalmente estanco la tubería, porque yo quiero una alcantarilla en donde el agua pase y no me interesa si se pierde un poco de agua, finalmente no la voy a utilizar para ningún fin. Entonces ahí le ofreceremos un tipo de sistema de unión. Pero si el requerimiento es una tubería que sea totalmente estanca, que no pierda agua, entonces le diremos, entonces tienes que utilizar este otro tipo de sistema de unión que lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces tenemos los sistemas de unión de acuerdo a la necesidad que posee el proyecto. Admite soldadura, y eso lo vamos a hablar junto con el sistema de unión. Tubería con pared lisa por dentro y por fuera. Como les digo, hidráulicamente el manning es de 0, o recomendamos que se trabaje con 0.010. Larga vida útil, la vida útil del polietileno, mínimo 50 años. Facilidad y rapidez de instalación, porque es un tubo flexible. Fíjense, mire, acá sin necesidad de codos, solamente hemos segmentado tubo para hacer este desarrollo de curvatura. No es tóxico, es el polietileno y es muy resistente a elementos abrasivos. Para hacer, por ejemplo, este tipo de desarrollos con otro tipo de tubería, necesariamente necesitaríamos llevar el accesorio, que el accesorio tiene que ser desarrollado en fábrica y este accesorio tiene que ser llevado a obra. En el caso de la tubería estructurada, nosotros desarrollamos el accesorio en campo sin un costo adicional. Si a nosotros nos dicen, tengo 5 kilómetros de conducción, yo sé que la conducción no va a ser recta, yo sé que la conducción va a tener curvaturas. Nosotros le cotizamos por los metros lineales y no le cotizamos o no le cargamos el precio para el desarrollo de la curvatura. Nosotros mandamos a nuestros técnicos que son especializados a desarrollar estas curvaturas, lógicamente bajo la asesoría nuestra, donde nosotros le decimos tienes que hacer así, tienes que segmentar. Ellos ya tienen las plantillas de segmentación que tienen que realizar. Estas son algunas de las aplicaciones en las cuales nosotros hemos hemos instalado tuberías. Sin embargo, no hay limitantes con respecto a las aplicaciones. Colectores de agua de lluvia, hemos vendido bastantes tubos para colectores de agua de lluvia. El requerimiento no era que sea estanco. Drenaje subsuperficial, drenaje transversal del camino, las alcantarillas, colectores, entubamientos de canales de riego, que es lo que más nos solicitan. La tendencia actual es ahora ya no hacer canales de concreto. La tendencia actual ahora es entubar. ¿Por qué? Por un tema de operación y mantenimiento, por un tema de eficiencia hidráulica. Entonces, en ese escenario estamos recibiendo muchos requerimientos y hemos hecho bastante especificación con los canales de riego, el entubamiento de los canales de riego, mucho más eficiente. Conducción de soluciones mineras, tenemos clientes mineros que nos han comprado tubería de 1400 milímetros para diversas aplicaciones, sea para su presa, sea para su conducción de sus relaves.
Con nuestras propias tuberías hacemos los estanques y hacemos nuestros buzones de inspección del mismo material. Ya no utilizamos el concreto como un buzón, sino la misma tubería sirve para los estanques y buzones, las cámaras de inspección, ¿no? Estas son algunas fotos que nosotros hemos tenido en algunas obras. Con respecto a la rigidez que nosotros ofrecemos, SN1, 2 y 4, básicamente el tema de la rigidez o la prueba de rigidez lo hacemos basado en la norma ISO 9969. Y esta norma, dentro de su desarrollo matemático, indica que el cálculo teórico de la rigidez está basado en esta expresión, que es el módulo de elasticidad del material, el momento de inercia dividido entre el diámetro medio del cubo. Si comparamos tuberías de polietileno de diversos fabricantes, vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, que si es polietileno, el E va a ser prácticamente el mismo valor, es el mismo módulo de elasticidad porque es propio del material. Si hablamos del momento de inercia, esto tiene que ver con el área de la sección, y ahí es donde nosotros nos diferenciamos, porque el diámetro también prácticamente viene siendo el mismo. Algunos dan en pulgadas, nosotros damos en milímetros, pero 1 centímetro, 2 centímetros no le hace demasiado. Sin embargo, en el tema del momento de inercia sí, porque el momento de inercia va referido justo al área de la sección del perfil. Esta es nuestra área, por ejemplo. Este es el rectángulo, y nosotros cuando hacemos el cálculo tomamos esta área que va delimitado por el espesor inferior, el espesor superior y los laterales. Con respecto a esta área, nosotros podemos obtener un momento de inercia muy alto, y ese momento de inercia alto se traduce en SN, y el SN es la rigidez. Por eso es que nuestras tuberías que tienen rigidez 1, cuando nosotros hacemos el cálculo nos arroja 1.5, 1.6, el 2 nos arroja 2.8, 2.7, el SN4 casi nos arroja 5 y algo de rigidez anular. Lo digo ¿por qué? Porque es muy importante el tema del perfil. La competencia que tenemos nosotros, una tubería perfilada justamente tiene el perfil tipo B, que es un perfil en T, acá. Solamente viene esta columna y una T. Y acá también viene otra columna y otra T, y queda un vacío acá en el medio. Ese vacío en el medio hace de que esa tubería tenga un menor momento de inercia. Y si tiene un menor momento de inercia, ¿cómo hace para que pueda llegar a la rigidez que se solicita? Se le aplica un refuerzo de acero en el medio. En toda la envolvente, en toda la longitud de la tubería se le aplica un envolvente de refuerzo de acero. Y ese refuerzo de acero, junto con el polietileno, ya no estamos hablando de un material homogéneo, estamos hablando de un material heterogéneo, y que al ser enterrado, de acuerdo a la agresividad que pueda tener el terreno, ese acero se puede degradar en 5 años, 6 años, 8 años. Con lo cual, después de esto, ya no tendríamos ese refuerzo y tendríamos un material que tiene otra rigidez. Entonces, eso es solamente como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, nosotros trabajamos con esto, por eso les digo que es muy importante el tema del perfil. Así como existe este perfil rectangular, existe el perfil corrugado, existe el perfil, el perfilado, valga la redundancia, etcétera, ¿no? La presentación de las tuberías, como ya se indicó al principio, desde 400 milímetros hasta 1500, y estas son las rigideces 1, 2 y 4. Estos son algunos de los tubos que hemos tenido en nuestro almacén para un pedido, nuestro personal, y esta es una T que se fabricó justamente para una minera, donde tenemos nosotros varios kilómetros especificados en longitud de tubería y que se están pidiendo de a poco. Estas son las tablas de dimensiones. Si ven estos vacíos que están acá, estos vacíos significan que no fabricamos nosotros en estos diámetros. Por ejemplo, en SN1 no fabricamos ni 400, ni 450, ni 500, por una sencilla razón, de que el espesor de la pared sería 1 milímetro. Entonces no tiene sentido fabricar, utilizaría una geomembrana. SN2 tampoco fabrico en 400, en 450, fabrico a partir de 500 milímetros, que tiene un espesor de 2.3 milímetros aproximadamente por pared. Y el SN4 sí lo fabricamos en toda la gama de productos.